28.2% es el número de pobreza que se ha dado en los últimos días, disminución de casi 10 puntos respecto al semestre anterior. Esta medición corresponde al segundo semestre del 2025. Estamos en curso de una degradación del salario más grande todavía en este primer momento del año, pero eso todavía no entra en la medición. Hay un informe del CEPA que tiene que ver con esto, sobre la evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en nuestro país, y lo tenemos en contacto a Francisco Martinelli Massa, que es analista económico del Centro de Estudios Políticos de la Argentina, del CEPA, para charlar unos minutos y hacer un análisis un poco más pormenorizado y más preciso. Francisco, Pablo te saluda en La Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto encontrarte. Bueno, siempre con informes que buscan poner sobre los números fríos personas detrás, ¿no? Porque de esto estamos hablando. Claro, o sea, la idea es poder entender por qué marca, por ejemplo, que bajó ahora la medición de la pobreza cuando hay un montón de indicadores que la contradicen directamente. Dicho sea de paso, estamos hablando de un contexto que desde la asociación de Milei se ha perdido poder adquisitivo en términos de salarios, se han cerrado empresas, han perdido puestos laborales registrados, y sin más lejos, si tomamos desde el año pasado, cuando ganó la legislativa, el poder adquisitivo, o sea, el aumento de los salarios de los trabajadores registrados fue por debajo de la inflación, y en ese contexto es un poquito difícil pensar que la pobreza estaría bajando. Bueno, algo bien anticipabas, que es un tema de metodología. Esto es una decisión política, el hecho de no modificar la metodología, porque hay dos grandes razones en las cuales afecta directamente al número del INDEC. La primera es, el INDEC mide la pobreza como un índice de ingresos o un índice de gasto. ¿Qué significa esto? Construye una canasta de gastos básicos, la famosa canasta básica total, y si las personas que no alcanzan esta canasta están por debajo de la línea de la pobreza, aquellas personas que la superan están por encima. Bueno, en este contexto pasan dos cosas que son maravillosas. La primera, la canasta básica total, esta que te estoy mencionando, la línea de la pobreza, está cayendo en términos reales contra la inflación en el último año. Es decir, perdió contra la inflación. Es decir, los gastos son menores, por así decirlo. En línea, para alcanzar es menor. Eso por un lado. Por el otro lado, que también es problemático, está el tema de los ingresos, cómo lo mide el INDEC. El INDEC, bien dijiste, lo publicó semestralmente. Es un dato muy difícil de construir la pobreza porque requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. Se hace a través de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta enorme que abarca, si mal no recuerdo, alrededor de 30.000 personas cada vez que se hace. El tema es el siguiente, es que esta encuesta consideraba los ingresos totales sin tener en cuenta o sin discriminar, mejor dicho, los ingresos que provenían por actividades que provenían de planes sociales. A esto me refiero que antes, o básicamente hasta antes de que asuma el gobierno, vos tenías en cuenta los ingresos laborales y los no laborales, pero tenías en cuenta los planes sociales. Sí registrabas que los tenían, pero no tenías el ingreso. Ahora lo que hicieron fue, lo sumaron ese ingreso a todo el ingreso total de cada hogar. ¿Qué significa esto? Que las personas estarían cobrando más según la EPH sin discriminar lo que no cobraban antes. Ajá. En otras palabras, estás sobrerepresentando cuánto ingreso hay, al mismo tiempo que subrepresentás cuánto gasto hay. Es decir, si tenés estos dos factores que te juegan a la vez, la pobreza te va a bajar, va a tender a bajarte. Claro. Francisco, siempre se habla de que en ese índice del INDEC para medir la inflación, que tiene mucho que ver con la pobreza, obviamente por esta línea que marcas, que bien trazás, falta el impacto real de los servicios del transporte también, y un montón de cosas que, bueno, si uno no puede pagar, es pobre, ¿no? Si uno no alcanza a pagar la luz, si uno tiene que empezar a caminar porque no puede tomar el subte o el colectivo, bueno, ahí hay algo que no se está considerando. Bueno, yo te dije recién acerca de la canasta básica total, la línea de la pobreza perdió en términos reales contra la inflación el año pasado. Eso es contando la inflación que publica el INDEC. Con esto que decís vos, si la inflación la medimos de manera correcta, al menos con el estimador más cercano de cuánto tendríamos que utilizar para medir la inflación, sería peor. Digo, tengamos en cuenta desde que asumió Javier Milei hasta la fecha, la inflación que publica el INDEC es 11% más chica que si hubiese utilizado el ponderador actualizado de la última medición, la última canasta. Bueno, esto también ocurre con la canasta básica total. El gobierno está utilizando de manera, para mí, a propósito,
o indicadores que están desactualizados, que ya están casi que obsoletos, para poder hacer mediciones y publicarlo como si fuese una realidad objetiva. No ocurre eso. Digo, tengamos en cuenta detalles no menores. Todos los meses que sale un dato se publica que se reduce la cantidad de empresas, es decir, cierran empresas, se reducen puestos laborales. El año pasado Caputo había dicho que el salario registrado no podía subir por encima del 1%, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, la inflación en ningún mes del año pasado estuvo por encima, por debajo, perdón, del 1%. Siempre estuvo por encima, es decir, se perdió poder adquisitivo de manera constante. Las ventas de supermercados, es decir, la gente que va a comprar, nosotros que vamos a comprar a supermercados, se redujo más del 10% desde que asumió Javier Milei. Es más, aumentaron la financiación con tarjeta, es decir, estamos pagando cada vez más las compras de supermercados con tarjeta, al mismo tiempo que sube la morosidad, es decir, no llegamos a pagar, básicamente, la tarjeta de crédito y está aumentando cada vez más. Estamos hablando de que estamos en un récord desde la crisis de 2001. Entonces, es un escenario muy difícil para sostener, al menos, que la pobreza estaría bajando, porque todo el resto de los indicadores te demuestra o te marca lo contrario. Sí, bueno, este tema de la morosidad también, ¿no, Francisco? Estamos con Francisco Martinelli Massa, analista económico. La gente no llega a pagar la tarjeta, pero no porque compró ropa cara con la tarjeta, porque compró comida en el supermercado o porque compró nafta para llenar el tanque y después no llega a pagar esos consumos que son de emergencia, ¿no? Necesarios, de primera necesidad, no porque se está dando lujos y después no puede pagar la tarjeta. En efecto, hay un problema que es enorme, que con respecto a la tarjeta de crédito o la morosidad, esta irregularidad en el pago, tanto en tarjeta de crédito como en préstamos personales o cualquier préstamo familiar, el problema está en que el salario no alcanza para cubrirlos. Es decir, vos antes no tenías que financiarte tanto, al menos si te financiás podías pagarlo, y a medida que va pasando el tiempo, esto que estoy mencionando, porque si vos ves la serie de cómo funciona la morosidad, va aumentando mes a mes. Es decir, cada vez más gente puede, o no puede, mejor dicho, pagar la tarjeta, cada vez más gente no puede pagar los préstamos personales. Estamos hablando de que la tarjeta de crédito no se está utilizando para hacer la compra de un auto o la compra de una vivienda. Estamos hablando que la tarjeta se utiliza para consumos casi que corrientes y cotidianos, en un contexto donde es un síntoma el problema de la morosidad, porque no es una causa en sí misma, no es como lo presenta Sturzenegger de que, bueno, pasa que los bancos prestaron mucho porque no estaban acostumbrados a funcionar de bancos. No, muchachos, el salario no alcanza. Lisa y llanamente, si la gente pierde contra la inflación, no va a poder pagar la tarjeta, no va a poder pagar el préstamo que tomó. Y los préstamos que están tomando son, en gran medida, para hacer consumos. Porque no es que solamente aumenta esta morosidad que te dije en bancos, también en billeteras virtuales. O sea, es un problema generalizado. Y repito, esto es un síntoma de la falta de poder adquisitivo. Esto es un síntoma del modelo de Milei que en realidad le echa la culpa a quienes son en realidad las víctimas. Sí, totalmente. Yo no sé qué es peor igual, si deberle al banco o deberle a la billetera virtual. Es peor a la billetera. Sí, ¿no? Totalmente. Tiene una tasa de interés mucho más elevada porque las billeteras virtuales trabajan con eso. Trabajan con niveles de morosidad más elevados a propósito porque se cubren con quienes pagan cubren a los que no pagan. El problema es que estamos hablando de que hoy en día el 25% de las personas, o sea, una de cada 4 que tomó un préstamo, o un préstamo sí, con entidades no financieras, es decir, las billeteras virtuales, no está pudiendo pagarlo. Sí. Francisco, con este mecanismo de medición, el gobierno, ahora cuando avance la mitad de este año y tengamos el nuevo índice, el índice que corresponde a este semestre que estamos transitando, donde los salarios están todavía más resentidos, donde hay pérdida de puestos de trabajo de manera masiva, donde aumentó la nafta y aumenta la nafta todo el tiempo, más allá del congelamiento de YPF que dijeron que no, pero al final sí, más allá de esas cuestiones. Va a seguir bajando la inflación. Milei va a poder seguir diciendo, incluso con estos índices, que sacó ya no 15 sino 20 millones de personas de la pobreza, o en algún momento, incluso con estos parámetros, se va a empezar a ver un resentimiento de lo que muestra esa medición. Por un lado, este mes se va a publicar la semana que viene el dato de inflación, probablemente vaya a ser más al alza, ya sea por el tema del conflicto con Irán, como porque marzo es un mes particularmente inflacionario,
En ese sentido, hay que tener en cuenta una cosa. Posiblemente la inflación acumulada de los últimos 10 meses será alrededor del 20%. Yo lo que creo es que no va a bajar, al menos no va a estabilizarse cerca del 0%, arrancando en cero, como dijo Milei en agosto. Es muy poco probable, porque el nivel de desaceleración no es tan factible de que ocurra. Digo, en un contexto en el cual se va a seguir perdiendo el poder adquisitivo. Yo no sé si esto va a impactar efectivamente en el dato de la pobreza. Probablemente no, por esto que te mencioné anteriormente, es una cuestión metodológica. Te reducen la canasta básica y te aumentan el ingreso en términos metodológicos, por así decirlo, y no te impacta. En el mejor de los casos se mantiene igual. Lo va a seguir mostrando como si fuese un logro. Che, mirá, llegaste acá, llegaste al 28%, es un montón, lo redujo un montón como nadie lo había hecho. Bueno, genial. Ese dato no solamente que es cuanto menos cuestionable, porque hay un dato que no te mencioné que me parece que está muy bueno. Si yo te digo, en los últimos 10 meses la inflación va a haber aumentado 20%, los salarios van a haber aumentado 6%, pero la particularidad es que como lo están midiendo el INDEC actualmente, hay otro cuestionamiento, es que los salarios no registrados están aumentando por encima de la inflación. Estamos en un contexto donde el salario del registrado pierde contra la inflación, pero el no registrado aumenta. ¿En qué cabeza cabe eso? Ajá. ¿Y por qué se da eso? Hay una discusión metodológica, porque según lo que publica el INDEC es que lo hace a través de la EPH, de la encuesta permanente de hogares. Sin embargo, sacamos cálculos y nos da que en la encuesta permanente de hogares el ingreso de los no registrados se movió a la par del registrado, apenas un poquito por debajo. Claro. No tiene sentido esto que está mencionando. Entonces, yo repito, ¿qué va a pasar en las próximas mediciones de la pobreza? En el mejor de los casos se mantiene igual. No creo que vaya a bajar mucho por esta cuestión metodológica. De todos modos, a la hora de ver datos que pasan en la diaria, la inflación va a seguir subiendo y los salarios van a seguir por debajo de la inflación. Es muy poco probable que se desacelere a punto tal de que de que los salarios puedan empezar a ganar la inflación. Y esto fundamentalmente por una decisión del gobierno también. Esto quiero decirlo que quede plasmado, porque lo que quiere hacer el gobierno para reducir la inflación es que reduzca una cuestión de consumo. Es decir, el año pasado tenía dos anclas. Una era el dólar, por eso llegó al techo de la banda, por eso gastó tantos dólares en el techo de la banda, e intentó estabilizarlo de la mejor manera posible para que el tipo de cambio no suba y esto no genera la presión inflacionaria que genera, que todos sabemos que ya genera el dólar. Y por otro lado, en los salarios, esto que te había mencionado, de topearlos en 1%. Bueno, desde que inició este año, lo que hizo fue que el techo de la banda aumente con la inflación, entonces siempre va a aumentar el techo de la banda por encima, por lo tanto va a ser muy poco probable que toque el techo de la banda y el dólar va a correr libremente en ese sentido. Sí. Pero el ancla contra la inflación quedó, el ancla, del salario quedó, que es el ancla de consumo fundamentalmente. Yo creo que no la van a sacar porque la gran preocupación que tiene Milei, y lo dijo la semana pasada o la otra cuando habló en Argentina Week, hablando de que furiase, ojo, cómo compras dólares porque no quiero que aumente la inflación. La gran preocupación de Milei es bajar la inflación. No le importa a costa de qué. Claro, totalmente. Bueno, ahí está el meollo de la trampa, me parece, en esto que dijiste, ¿no? Hay cada vez más pobres, porque ser pobre es no poder comprar, ¿no? Entonces, hay cada vez más pobres que dejan de consumir y esa baja del consumo hace que estadísticamente se contenga la inflación, ¿no? Y a la vez, como la pobreza se mide en ingresos, la pobreza estadísticamente baja. Baja la pobreza porque hay más pobres, ¿no? Sería una paradoja. Es una paradoja, porque la gracia del gobierno, digo, ¿por qué pensás que lo echaron a Marco Labaña? La gracia del gobierno es esta. En los números quiere mostrar una victoria. El tema es, el esfuerzo está en nosotros, ya sea economistas, comunicadores, quien fuere, en poder explicitar por qué es que aparecen los números así. ¿Por qué es falso el número? ¿Por qué es el problema acá? Bueno, repito, lo que bien lo dijiste. Es un problema en la medición, la línea de pobreza está más baja de lo que debería estar, los ingresos están por encima de cómo deberían estar medidos, la pobreza está más baja al mismo tiempo que el consumo cae.
Clarísimo. Francisco Martinelli Massa, analista económico del CEPA. ¿Está disponible el informe en redes, en las del CEPA, en las tuyas? Está disponible, sí, en informe en redes y también en la página de CEPA. Ahí va. Bueno, para ir a buscarlo y para ir a pensarlo directamente. La seguimos pronto, Fran. Te agradecemos mucho siempre el aporte. No, a vos, Pablo. Allí pasó el economista del CEPA y los números de la pobreza. Bueno, la paradoja de que hay menor pobreza porque hay más pobres. Llegamos a esa conclusión que tiene que ver con la trampa estadística en la patria de las moscas, en la cadena de comunicación y cultura Cruce. En Tránsito.